creo que vienen más que a esta Sí, hora. creo que sí. Me da la impresión de que sí. No sé, ¿haces vos que es tu clase o Arrancamos. arranco yo? Bueno, eh, bueno, buenas noches chicos. Bueno, por supuesto, como siempre, pueden preguntar de lo que quieren. Pero bueno, en un principio el tema oficial sería conjuntos, pero si alguien tiene algo atrasado, se ve, no hay problema. Eh, Vamos a seguir con conjuntos un par de clases más, pero ya digamos, estuvimos empezando a analizar el cronograma con un poco más de detalle de acá el parcial. Y bueno, este fin de semana no, el otro vamos a hacer una actividad sobre esto, pero ya en algún momento de la semana que viene, como para tenerlo publicado, va a ir apareciendo algún material de la unidad nueva, ¿sí? Digamos, intentamos empezar medio tranquilo, sobre todo para que le agarren bien la mano al tema de lógica esto, pero bueno, para después no tener que meter una unidad ¿Cuál por es el semana tema que más sigue? adelante. ¿Cómo? ¿Cuál es el tema que sigue? Inducción, demostraciones por inducción. Ok. Es una técnica especial que sirve para demostrar propiedades que tienen universo del discurso en los naturales, o mejor dicho, algún subconjunto de los enteros. Puede ser los naturales sub cero, los naturales de algún número en adelante. Y después se puede ampliar a unos conjuntos especiales que se llaman recursivos, que después son básicamente los tipos de conjuntos que se usan en toda la teoría de autómatas y lenguaje, básicamente lo que usamos en toda sintaxis en segundo. Así que es un tema sumamente importante. Es más, Igual digamos. las demostraciones por inducción duran todo el año. O sea. Sí, sí, a eso iba, que igual, digamos, es un tema que de ahora en adelante es como que aparece picoteando en todas las unidades. Creo que quitando estructuras, que sin matarlos se puede hacer muy poco, pero después en todos los otros temas Aparece. aparecen todos. Y lo consideramos probablemente como el tema más importante de la materia. Por ejemplo, si miran sobre todo los finales, Siempre o hay sea, inducción. claro, el del año pasado ya fue medio extraño porque como hubo indefiniciones hasta fin de año, terminamos tomando un solo parcial, bueno, medio raro, pero si se fijan hasta los años anteriores o los finales viejos, van a ver que a veces de los 5 ejercicios del final hay uno de inducción puro seguro y después generalmente hay uno o dos más de inducción mezclado con alguna otra cosa, o sea que 3 ejercicios del final pueden llegar a estar referidos Inducción. a inducción. O sea que es súper importante. Y bueno, nada. Más, se pueden hasta acá tomar, pero como no se puede Claro. hacer porque todavía no lo vieron, o sea, acá hay algunas propiedades que están, por ejemplo, no sé, que las leyes de De Morgan, por ejemplo, nosotros lo tenemos para 2. Se puede extender para la unión de n conjuntos y hay que demostrar que el complemento de la unión entre n conjuntos, aplicando De Morgan, es la intersección de los complementos de esos n conjuntos. Pero hay que hacerlo por inducción, que no se hace ahora porque no saben inducción. O sea que puede aparecer en la próxima. No, puede no, va a aparecer en la próxima. Creo que hay un ejercicio de ese. Sí, 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 está en Sí, la guía. está en la guía. O sea, no lo van a tener que hacer porque lo hice yo en los videos, pero sí está como para ver cómo se aplica. Igual es del primer principio, o sea que ese es fácil. Así que bueno, eso va a empezar a ir apareciendo la semana que viene, por si algunos ya tienen más o menos visto lo de conjuntos y no quiere perder tiempo con eso hasta la actividad. Y si no, también por supuesto pueden seguir preguntando de conjuntos en las próximas clases. Entonces ya les digo, no este fin de semana, sino el otro. El del Día del Trabajador, Eh, que es el sábado, el 1 de mayo.
Claro. Ese fin de semana, así más o menos como hicimos la otra vez, en ese marco de tiempo, ahí vamos a hacer una actividad sobre conjuntos, que sería la segunda. Después la unidad de inducción, como tiene adentro otra cosa que es recursividad, por ahí es un poco más larga que conjuntos, por ahí vamos a estar una semana más que conjuntos. Después vamos a hacer una actividad de eso, y después ya empieza estructuras, que es la última que entraría en el primer parcial, porque lo tomamos un poco antes para que no les quede justo la misma semana que Con álgebra. en álgebra, y en general la Y mayoría de las análisis. materias. No sé, análisis no sé cuándo. No me acuerdo cuándo es, pero en general la mayoría de las materias suelen tomar la última, anteúltima semana, entonces discreta, como además en general les cuesta, preferimos adelantarlo un poquito para que O no sea, les lo que coincida. está planificado para ahora no lo pasamos. No hay, o sea, se toma el parcial y se sigue. No Sí, entran en el obviamente. primer parcial. O sea, por ejemplo, aquellos que también cursan álgebra, tomamos el parcial, se entregan las notas y ya termina el cuatrimestre. En cambio, acá en discreta, como van a quedar unas 3 semanas, ahí se da una unidad nueva, la quinta sería, pero que esa entra en el segundo parcial. Para el segundo parcial. Intentamos que no se les crucen esas dos materias, pero bueno, uno hace lo que puede. Digamos, pues son las dos que podemos controlar, o sea, tampoco nos podemos Las poner otras de acuerdo, ¿no?, no, con todos los profesores. no nos Y podemos después, poner de bueno, hay acuerdo. una cuestión, tanto en esta modalidad o si fuera presencial, por ahí el primer cuatrimestre es un poco manejable, pero en el segundo cuatrimestre es inevitable que todas las materias toman algún parcial en las últimas 2 semanas, porque si no, no llegas a dar los contenidos. Pero bueno, eso pasa en todas las universidades, en todas las facultades, en todas las carreras, no es algo propio de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás que ahora en el primer cuatrimestre, no sé, por ahí tengan 1 o 2 parciales medio seguidos, no es lo ideal, pero por ahí les ayuda a entrenar para fin de año, que va a ser un poco más bravo. Bueno, muy bien. Eso era con respecto al futuro de la materia. Bueno, ahora voy a hacer un ejercicio sobre producto cartesiano que me pidió un compañero, y bueno, ustedes mientras vayan pensando lo que quieran preguntar a continuación de ese. No, materia equivocada. Conjuntos. Bueno. Bueno, muy bien. Acá ya preparé todo. Después Bueno, Arnaldo tiene unas preguntas, pero no las escribió. bueno, no, ahora, bueno, como quieras, o las escribís, o si no, cuando terminamos con esto, lo Lo preguntás. dice en forma oral. Bueno, muy bien. Bueno, en realidad, el compañero me preguntó por justo uno de los de la guía de producto cartesiano. Entonces, bueno, como estuvimos charlando la otra vez, como justo no vio que estaba hecho en los videos, entonces ese lo mira de ahí. Y aparte, bueno, justo lo que da la casualidad es que vieron que justo los dos que están en la guía son en realidad falsos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es uno que es verdadero, para que vean cómo sería la técnica para probar cuando es un producto cartesiano. En realidad, estrictamente, como los dos de la guía eran falsos, en el video yo inventé uno sobre la marcha que sí era verdadero, y que en realidad termina siendo justo de casualidad el 17A, o sea que en realidad, por más que de los adicionales, ese también está hecho en los videos, así que vamos a hacer el 17B, como para aquellos que no vieron nunca de producto cartesiano, tienen una idea de cómo se trata este tipo. Así que bueno,
Bueno, en definitiva, por más que sea un producto cartesiano, tanto el miembro izquierdo como derecho de esa igualdad siguen siendo conjuntos. Así que, ¿qué es lo que correspondía plantear desde un punto de vista teórico para intentar probar que son iguales? Tengo dos demostraciones. Dos demostraciones, muy bien. Y en esas dos demostraciones, ¿qué poníamos? ¿O qué planteábamos? Que el primero está incluido en el segundo y el segundo está incluido en el primero. Perfecto, sí. Entonces, la definición decía que dos conjuntos son iguales si, solo si, el primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Entonces a esta vamos a ponerle 1, esta sería la primera parte, y esta sería la segunda parte, que A, producto cartesiano C, intersección B, producto cartesiano C, debe ser un subconjunto de A intersección B, producto cartesiano C. Entonces, esas dos son las dos cosas que habría que probar. Ahora, este ejercicio, a diferencia de algunos de los que estuvimos charlando la última vez, no tiene hipótesis, ¿sí? Entonces, como no tiene hipótesis, hay muchas veces que estos ejercicios se pueden ir de un lado al otro utilizando solo equivalencias. Y si voy de un lado al otro utilizando solo equivalencias, estaría probando ambas al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, por ahora vamos a intentar hacer la primera, pero no vamos a poner que estamos haciendo la primera, sino que simplemente vamos a partir de acá y vamos a intentar llegar acá. Si en el camino usamos todas equivalencias, estaríamos haciendo el 1 y 2 al mismo tiempo. Si en el camino tuvimos que usar alguna implicación, entonces, bueno, solamente habríamos hecho esta y todavía faltaría hacer una segunda demostración para esta parte. Bueno, ahora, no sé si alguno que lo haya llegado a ver en la bibliografía o en los videos, ¿se acuerdan qué pequeño cambio había cuando arrancábamos con respecto a si fuera un conjunto que no proviene de un producto cartesiano? Tengo X y tengo Y. Exacto, sí. Y eso X y eso Y, ¿en qué lo poníamos? Entre paréntesis, par ordenado. Claro, para que sea un par ordenado, perfecto. Sí, entonces, cuando es un producto cartesiano ya sabemos que el elemento genérico que antes llamábamos X, ahora va a ser un par ordenado. Entonces ponemos para todos X e Y que pertenece al producto cartesiano, para todo X e Y, comenzamos con X e Y, o sea, un par de este producto cartesiano que pertenece a A intersección B, producto cartesiano C. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan qué tenía que pasar para que un par esté en el producto cartesiano? El primero tiene que estar en el primero y el segundo en el segundo. Perfecto, entonces por definición de producto cartesiano, debe cumplirse que el primer elemento del par debe pertenecer al primer conjunto del producto, o sea, en este caso A intersección B, y el segundo elemento del par tiene que pertenecer al segundo conjunto del producto cartesiano. Muy bien. Ahora, ¿qué deberíamos hacer a continuación? La definición de la intersección. La definición de la intersección. Entonces, si ponemos definición de la intersección, me queda que X pertenece al primer conjunto y X pertenece al segundo conjunto y Y pertenece al AC, que eso ya lo tenía. O sea, esto me refería al primero y al segundo de la intersección. Bueno, muy bien. ¿Qué harían ahora? Tienen que mirar a dónde hay que llegar. Idempotencia. Claro. Muy bien. ¿Idempotencia en cuál? Y pertenece a C. Muy bien. Bien. Y pertenece a C de vuelta. Perfecto. Claro. ¿Sí? Lo que dijo el compañero está muy bien, porque si ustedes se fijan, necesitamos tener en el otro lado
la C 2 veces, o sea que necesitamos tener el Y que pertenece a C 2 veces. Un error muy común que suele aparecer acá es que ustedes tienden a hacer la distributiva, pero que en realidad, por supuesto que no se puede, porque estos son todas el mismo operador. Para que sea distributiva, este tendría que ser un O o este tendría que ser un O, es decir, I con O o con I. ¿Sí? Cuando es todo la misma operación, lo que yo puedo aplicar es a lo sumo una asociativa, pero que acá no me sirve porque lo único que me haría es cambiar los términos de lugar. Entonces, una manera de hacer aparecer otro igualito a este, sin entre comillas alterar lo que tengo, es usar la idempotencia. ¿Sí? Ahora, estrictamente hay dos idempotencias. Yo puedo hacer idempotencia con el I e idempotencia con el O. ¿Cuál me conviene hacer acá? Con el I. Con el I, porque en la definición de producto cartesiano está involucrado una conjunción. Entonces, por la ley de idempotencia de la conjunción, tendríamos X pertenece a A y X pertenece a B, y Y pertenece a C, y Y pertenece a C. O Ya sea, que la ley... dijiste eso, espera un cachito antes de que siga. Okay. Porque me acordé ahora, en la actividad muchas veces ustedes ponen por implicación. Y vieron que en la implicación que ustedes usan hay dos. Entonces, si son tan amables, cuando trabajan con la implicación, digan cuál es la que van a usar. O sea, yo suelo usar la de lo, y para mí escribir la implicación con un i es la negación. Yo no les pido eso, pero que por lo menos si dicen implicación, escriban simbólicamente cuál de las dos. De la misma manera que ahí Hernán puso idempotencia de la conjunción, porque ahí está la de la disyunción. Cuando usen implicación, que hay dos, si son tan amables de poner cuál usan. Ahí está. Eso nada más, porque me acordé justo porque les aclaraste eso. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Sí? Que por las dudas, si alguno no se acuerda, la idempotencia lo que dice es esto, que P es equivalente a P y P, y bueno, y la que yo no usé también P es equivalente a P o P. Eso es lo que se llamamos ley de idempotencia. Es decir, si algo es verdadero, ello y ello mismo también es verdadero. Bueno, y ahora, Asociativa. asociativa. Bueno, ahí también hay que Lo poner hacemos... asociativa y hay que decir cuál es el conectivo. Yo sé que son todos pero bueno, se pone, porque hay dos asociativas. ¿Hacemos los tres en uno o hacemos tres pasos distintos? Tres pasos Hacemos todos juntos. distintos. No, No, todos se juntos, cuenta. pero hay que anotar. Igual hay que anotar si hacemos los tres juntos, Bueno. hay que Ahí anotar todo, se ¿no? me van a pelear porque alguien dijo los tres distintos y alguien dijo uno solo. Bueno, hago los tres distintos y después les muestro cómo se podía poner con uno solo. Igual es lo mismo, porque yo Sí, hago sí, los tres es lo mismo, juntos. pero quizás... No, pero digo, hago los tres juntos y tengo que poner los tres Sí, pasos sí, que hice. igual pones las dos justificaciones, sí, eso sí. Claro. Bueno, estrictamente lo que uno tendría que hacer, pero que a veces cuando es esta cosa en particular, esto que yo voy a hacer ahora con la asociativa y la conmutativa, aparece en casi todas las unidades y exactamente esto mismo que yo voy a hacer, obviamente con proposiciones distintas. ¿Sí? Entonces muchas veces, como es algo tan común, en este caso, como es entre comillas sencillo con la asociativa y la conmutativa, es uno de los pocos que le dejamos poner más de una justificación de dos pasos en uno. Pero Y no estrictamente... pongan conmutativa y asociativa, ¿está? Es asociativa, conmutativa y vuelvo a ser asociativa. Entonces, estrictamente lo primero que habría que hacer es, como yo en realidad necesito que este quede acá y que este quede acá, lo primero que tendría que hacer es lograr que los paréntesis me queden asociando a los dos del medio, que son los que voy a tener que dar vuelta hablando mal. ¿Sí? Entonces, primero, la asociativa me permite cambiar los paréntesis de lugar. ¿Sí? ¿Ven lo que pasó ahí? Los dos paréntesis pasaron a la parte central. Y yo hago eso para ahora
conmutar el orden de los dos que están en la parte central. Entonces ahora ponemos por la conmutativa de la conjunción, me queda que X pertenece a, y ahora, no lo voy a poner abajo, así después ya termino ahí en el mismo renglón. Porque te va a encontrar con las imágenes. La conmutativa de la conjunción, entonces ahora me queda X pertenece a, y conmuto los dos que están en el paréntesis, así que ahora me queda Y pertenece a C, y X pertenece a B, y Y pertenece a C. Y ahora, como yo en realidad necesito el primero con el segundo y el tercero con el cuarto, vuelvo a aplicar la asociativa para volver a agruparlos de otro modo. Entonces ahora cambio al paréntesis que me quede de X pertenece a, que justo se guardó y me hizo escribir un mamarracho. X pertenece a, y Y pertenece a C, y X pertenece a B, y Y pertenece a C. Es decir, los mismos que estaban antes están en el mismo orden, pero asociados de otra manera. Y ahora, ¿qué puedo decir, por ejemplo, en este primer paréntesis? Esa es la definición de producto cartesiano de A con C. Producto cartesiano. Entonces, ¿qué me quedaría esa parte? A producto cartesiano C. Que XY pertenece a producto cartesiano C. Muy bien. Entonces, XY pertenece a producto cartesiano C, y ya que está, también lo puedo aplicar acá. Esto sería definición de producto cartesiano, y el mismo XY pertenece a B por C. Bueno, ¿y ahora? Definición de intersección. Intersección, sí, porque por más que sea un par, considerando el par entero es un elemento, y este par es el mismo que este, y como este es un conjunto y este es un conjunto, si el mismo elemento está en ambos conjuntos, está en la intersección. Entonces ahora, por definición de intersección, XY pertenece a producto cartesiano C, intersección A, B, producto cartesiano C. ¿Y qué ocurrió? Fíjense que esto es a lo que queríamos llegar, ¿sí? Y como utilizamos solamente definiciones o cosas de la tabla que son equivalencias, como la asociativa y la conmutativa, entonces, con esto, como son todas equivalencias, ya se probarían 1 y 2 simultáneamente. Entonces, por lo tanto, podemos poner lo que quería probar, que es que A, intersección B, producto cartesiano C, es igual a producto cartesiano C, intersección B, producto cartesiano C. Y se acabó. Una No se pregunta. olviden de poner la respuesta, si no, no terminen antes de los 3 puntitos. Se termina poniendo los 3 puntitos y viendo a qué se llegó. Ahora, Una lo que pregunta. podríamos haber hecho en uno, que es lo que decía Ariel, me parece, es que Sí, Ariel decía eso. a veces, ya les digo, como este paso y este paso son súper comunes en la matemática y se dan en muchos casos, lo que podríamos hacer es pasar de este directamente a este, y la justificación sería por asociativa y conmutativa de la conjunción. ¿Sí? Y ahora Como para- te quería preguntar algo, Ariel, no sé qué es. Sí, a ver, más allá de la burrada, ¿no existe la distributiva en conjuntos? Sí, Sí, pero con de I con O. Claro. La distributiva, entonces si la distributiva es de I y O, es la claro. intersección con la unión. O ¿Por sea, qué vos no tendrías que tener existe? algunos de estos dos modelos. Lo importante Eso. es que este y este y este y este no sean el mismo. Acá tenemos todas la misma. Pero ¿por qué no existe con la intersección y el producto cartesiano? Porque tampoco lo tenés en lógica. La teoría de Claro. conjuntos se basa en lógica clásica. Y la lógica clásica se distribuye la conjunción respecto de la disyunción o la disyunción respecto de la conjunción. En todas Entonces, las si ramas... ese es el modelo, vos no vas a romper ese modelo. No, está bien.
En todas las ramas donde existe alguna distributiva es sobre dos operaciones distintas, porque es precisamente una que se distribuye sobre la otra. Está claro. Cuando tenés más de una vez la misma, lo que corresponde es la asociativa. Que es lo que pasó acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Yo Buenas tengo una noches. consulta con respecto a esto. Sí. ¿En qué situación tendríamos que utilizar una implicación lógica en vez de una equivalencia lógica? Porque no se me ocurre ninguna En ahora. general, eso se produce cuando son ejercicios que tienen una hipótesis. Bueno, hagamos una cosa. Cerramos la pregunta de este y ahora te muestro un ejemplo donde hay que usar implicaciones y hay que forzosamente ir y volver y que no tiene hipótesis. Dale, perfecto. Perfecto, no hay problema. Bueno, muy bien. ¿Preguntas de el que acabamos de hacer? Y acordate que hay dos que querían hacer Sí, unas por eso. preguntas cortas. Hago eso y después pasamos al ejemplo de Franco. Yo tenía dos consultas medias básicas del primer video, dos muy cortitas. Sí. En el primer video hablaba Hernán del subconjunto propio, Sí. que se denota con, a ver, lo quiero decir correctamente, se denota con el símbolo de la inclusión amplia. Claro. Uh-huh. O, mejor dicho, se denota con la inclusión, el símbolo de inclusión estricta, pero mi consulta viene acá, si entendí bien, también se puede, o sea, poner con el símbolo de inclusión amplia, que no habría problema. Claro, porque No. si vos tenés que, o sea, por definición, la inclusión amplia es equivalente a esto, a que A es igual a B, o disyunción lógica, A es subconjunto propio de B. Entonces, si este se cumple, el O es verdadero, así que por lo tanto este también. Ok. No hacemos esa distinción, eso se suele hacer en otro tipo de carreras, no en esta. Ok. O sea, Porque no lo que se necesita es tener la idea de si está incluido o no. Claro. El problema es que la inclusión propia involucra también agregar ya un cuantificador existe que complica mucho las demostraciones y en muchos casos vos lográs probar la inclusión amplia, pero en realidad no sabés cuál de las dos es la que se está cumpliendo. Entonces, por eso, en general, en la mayoría de las ramas de la matemática se usa la inclusión amplia. Ok. Entiendo que la inclusión propia vendría a ser quizás que hay un elemento que está por fuera, digamos. Claro. Pero son los dos conjuntos, digamos, contienen los mismos, pero hay algún quizás elemento que no es propio del conjunto que está contenido. Si tenés inclusión propia, hay un elemento que está en el grande, llamándole mal, que el otro no tiene. Correcto, está bien, pero no me preocuparía, por lo que entiendo, es lo mismo poner la inclusión. Sí, digamos, acá sí. Acá sí, porque no si la hacemos propia la se distinción. cumple, la amplia también. O sea, les explicamos que existe eso porque existe, pero de la misma manera que cuando hacen los diagramas para ver si funciona o no la propiedad, les decimos que hagan los diagramas de Venn cruzándose, cuando en realidad hay 5 situaciones diferentes, nosotros no tomábamos que hagan eso porque se complica el ejercicio. Claro. Y la otra consulta, que también es breve, es en la potencia de los conjuntos. En el video se muestra que hay un conjunto A que tiene 2 elementos, y para hacer la potencia del conjunto, digamos, PDA, en el video se explica que hay subconjuntos, digamos, B, por ejemplo, el conjunto A que tiene 1 y 2, tiene los subconjuntos B que es 1, o B que es 2, o B que es 1 y 2, o es conjunto vacío. Eso, entiendo el concepto, no sé si es un ejemplo del video o se estira lo que vos hacerlo estás de esa diciendo manera. es esto, que estaba este conjunto como ejemplo. Sí. Y entonces, el conjunto potencia es un conjunto, pero es un conjunto especial. Es un conjunto, o conjunto de partes, es un conjunto que se construye a partir de otro conjunto. ¿Por qué? Porque por definición, acá están metidos todos los X, tales que X es un subconjunto de A. O sea que es un conjunto que tiene
conjuntos como elementos. Bien. Entonces, la idea sería que si vos querés construir a partir de un conjunto dado su conjunto potencia, vos lo primero que tendrías que hacer es ver quién puede ser ese X, es decir, cuáles son los subconjuntos dados, perdón, cuáles son los subconjuntos del conjunto dado. Entonces, algo es un subconjunto si tiene elementos que también están en A. Entonces, ¿qué podría pasar? Que tenga solamente el A, ¿sí? Claro, o Porque el B solo, o el AB o el B también, solo, AB también, y el conjunto vacío, digamos. y el conjunto vacío, que es uno especial porque se puede probar que por antecedente falso, Sí, aunque no tiene elementos, siempre es subconjunto de cualquier otro. Y ya está, porque en realidad si un conjunto tiene dos elementos, tiene 2 a la 2 subconjuntos. Es decir, en general si tiene n elementos, tiene 2 a la n subconjuntos. Entonces acá ya tenemos 4, ya estarían todos los posibles. Entonces Bien. el conjunto potencia de ese conjunto A original estaría formado por todos los subconjuntos del conjunto A original. Y entonces, en este conjunto potencia, a veces medio particular porque, por ejemplo, este que yo marqué acá, el conjunto formado por el elemento A, depende cómo me convenga, lo puedo llegar a tratar como elemento del conjunto potencia o como subconjunto del conjunto dado. Entonces es medio raro. Es un elemento, pero que de acuerdo a me convenga, también puede Puede ser ser conjunto. subconjunto. En Claro. cambio acá no hay duda, este es elemento. Pero Ok. los del conjunto potencia son medio raros por eso. Buenísimo, clarísimo, muchísimas gracias. No hay por qué. Bueno, muy bien. Acá estaba Después Matías. había otro más que no me acuerdo el nombre. Matías, tenías también una pregunta. Matías era. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era sobre la guía de estudio, Sí, el 1I y el J, a ver, sobre que sería Déjame. complemento de B. Ah, sí. Déjame que no me acuerdo qué era eso. O sea, sí me acuerdo, era uno que había que hacer cuentas, pero no me acuerdo específicamente qué pedía el I y el J. Sí, seguramente una pavada, pero no era caso. El I y el J, estos dos últimos. Vos decís que es la barra esa. No, es que tengo un problema con el B, no sé. No me acuerdo si era, no sé si A ver, espera, vamos a hacer así. Bueno, ahí, o sea, en el I, ese triangulito es la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, la diferencia simétrica entre dos conjuntos era la unión. Bueno, hay dos definiciones. A mí la que me resulta más cómoda es la unión, diferencia la intersección, pero algunos también usan esta otra. A diferencia B, unión B diferencia A. Cualquiera de las dos son dos maneras equivalentes. Son dos maneras equivalentes de calcular la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, ahora, Sí. en nuestro caso, todo esto sería el A y todo esto sería el B. Entonces, probablemente si lo escribimos así o así, va a quedar como medio feo, ¿sí? Porque en realidad habría que hacer A unión C, unión, el complemento de B diferencia C, diferencia, todo esto, intersección esto, ¿sí? Entonces mejor vamos a hacer así, vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a calcular A unión C. Entonces, Sí, ese ya lo tenía, que era 3, 5 y 9. 3, 5 y 9. A ver, A unión C. No. No puede ser. Es 1, 2, 4, 7, Claro. Porque fíjate que C 8 tiene los y pares 10. 1, 2, 4, y como 6, esto es disculpe. unión, 7, 8, 10. como es unión son los que están en uno, en el otro o en ambos. Cierto, Sí. me confundí con uno de arriba. Así que tenemos 1, 2, 4 y 7 porque están en A. Y después 6. los pares que no estén en A. Así que serían el 6, 6, el el 8 y el 8 10. y el 10. ¿Sí? Sí. Eso está. Bueno, y a este para escribir menos vamos a llamarlo E, por ejemplo. Y después vamos a calcular B diferencia C complemento.
Entonces vamos primero a hacer B diferencia C y a eso le calculamos el complemento. O sea, B En ese diferencia... Sí, decime. que no sabía cómo calcular el B diferencia C porque Es lo que pertenece a B, pero no a C. Y Pero no a fíjate C. que B tiene todos impares y C tiene todos pares. ¿Hay algún elemento de B que esté en C? no. No, ¿No? Entonces te va a dar B. Entonces, en este caso quedaría 3, 5, 7 y 9. O sea, cuando B y C, o sea, cuando vos calculás la diferencia entre dos conjuntos y no tienen nada en común, te da el primero siempre. Claro, y ahora Ese sí era te queda justamente mi duda. todos los pares y el 1. Ah, el complemento Claro, sí. exacto, Ya, sí. y ahora, como a esto hay que hacerle el complemento, serían todos los que están en el universal, que son los números del 1 al 10, exceptuando estos. Así que serían todos los pares, porque acá no hay ningún par, y el 1. Y el 1. ¿Sí? Así que esto sería 1, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Y a este, si querés, lo llamamos F. Entonces ahora, como tendríamos que hacer E diferencia simétrica F, no sé cuál de las dos quieren usar de las definiciones. Sí, ¿La la de de arriba? arriba. Entonces hacemos E unión F diferencia E intersección F. La unión de estos dos, ¿qué me da? No, mentira, no da U. Porque falta el 3 no falta el 3 y el 5. y el 7. Ah, no, el 7. El 7 Y sí el está, 9. pero no importa. Estaba... ¿Qué les parece que me da la unión de estos dos? De este Queda y de el primero, te queda E. Le da el primero, sí, porque fíjense que todos los del segundo también están en el primero. Y como el primero tiene un elemento de sobra, me da el primero. 1, 4, 7, 6, 8 y 10. Y ahora la intersección. O sea, lo que tienen en común estos dos. Te queda 2, F. 4, 1, El F. 1, Claro, 2, El 4. el F va a F. dar. El F, sí. 1, 2, 4, 6, 8 y 10. Y ahora la diferencia entre los dos. 7. El 7. 7. Y esa sería la diferencia simétrica entre este y este. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Se entendió? Y el J también. Sí, sí. Y el Y el J, también. el J sería hacer primero la intersección entre B y C. ¿Qué tienen en común B y C? En común, nada. Nada. Y cuando no tienen nada, ¿qué conjunto me da? vacío. Sigue. Vacío. ¿Y el complemento del vacío quién es? Todos. El universo. Todo. O sea, el universo. Exacto. Así Se que acabó. ese sería el J. ¿Se Listo. entendió? Ahora elegí, porque Nahuel quiere un ejercicio de composición de relaciones Claro. o Bueno, hacer la demostración del otro compañero. seguimos en orden. Hago la demostración y después vuelvo a las relaciones. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta teórica? Sí. En el libro habla de el módulo de un conjunto, te da la cantidad de elementos de un conjunto. Sí, Vos usa el símbolo de comentabas módulo, en pero el video, es el Pero cardinal. es cardinal. claro. Es lo que Sí, sí, en sí. los videos en general yo llamo Pero así. Sí, por eso. Vos en el video comentás que no es saludable utilizar el módulo y sí el cardinal, porque en otras materias el módulo significa otra cosa. Sí, otra cosa. Ahora, siendo en matemática discreta, Sí. el módulo de un conjunto, o sea, sacando matemática discreta, el módulo de un conjunto No significa otra cosa que existe, la cantidad de se elementos de un define conjunto. cardinal. Claro. Lo que pasa es que Pero el libro habla de módulo. Está, pero no. Va a ver, Solo es como con- en solo álgebra conocí que cuando veamos solo- determinado tema, yo te voy a decir módulo no. Se llama norma. Y te voy a decir, la norma lleva 2 rayitas. Y después te voy a explicar por qué es conveniente que lleve 2 rayitas y no lo de valor absoluto, una rayita de cada lado. ¿Ya está?
hay razones para las cuales no hay que usar eso. ¿Cuál es lo del texto? ¿Cuál es el motivo por el cual habla así? No sé. Si es un problema de traducción, no sé, no tengo ni idea. Es que yo lo conocí así, cuando estaba leyendo el libro, cuando puso módulo, lo interpreté enseguida porque lo conocí así. Por eso digo, si había alguna O otra sea, vos decís que interpretación el luego libro le que pone, le me llama convenga usar módulo. la almohadilla, como dicen en español, no. Sí, ponen los dos pipes, digamos. Ok. Espera, vamos a hacer una cosa. Ah, bueno, ustedes no lo están Entonces, viendo. si había pero yo- alguna otra interpretación de por qué recomendaban no usar los dos pipes. Claro, porque es más, incluso en esta materia ese símbolo lo vamos a usar para otra cosa cuando veamos lenguajes. Y nada, para acostumbrarlos a que no... A no mezclar las notaciones que en la misma A materia ver. podemos hablar de otra cosa. Digamos la verdad, si ustedes lo vienen leyendo, prestando atención y demás, no hay problema. Es más que nada porque siempre alguno va a ver ese simbolito y va a pensar que está haciendo otra cosa. La verdad es que si uno lo está leyendo a conciencia y prestando atención, yo en realidad podría usar ese símbolo para 10 operaciones distintas y siempre por el contexto me voy a anotar, digamos, a qué se refiere. Bueno, ¿sí? hay textos, nosotros vamos a hablar de Valencia, y hay textos que en vez de hablar de Valencia dicen el grado de un vértice. Y habla de Es grado. el grado de Valencia, ¿no? Si no es el grado de Valencia. No, hablan de grado, no hablan la palabra Valencia. Ah. Entonces, Ok. el problema es No, eso, no, que no era- hay una uniformidad a veces de vocabulario. Mira, acá No hay problema, era eso simplemente. Si No, se pero podía te interpretar. contamos nada más te que no muestro hay a veces... Nada más. que no me acordaba lo que decía el libro, pero apoyando, digamos, la tesis de Noemí, tiende a ser, es un error probablemente de traducción del que lo hizo, porque fíjate, este es el original en inglés, y fíjate que lo llama la cardinalidad del conjunto. O sea, no dice ni módulo ni nada parecido. Se llama cardinalidad o tamaño del conjunto, que este no se usa mucho. En general se usa cardinalidad o cardinal. O sea, desde la época de Cantor a la fecha, para conjuntos se habla de cardinales. Cuando vos hablas de Aleph sub 0, del cardinal Claro, C pero ahí de los ponía. complejos, o del cardinal F, porque hay otro cardinal que se llama F, más después tenés los ordinales. Se diferencia en matemática los cardinales de los ordinales, pero eso es matemática muy abstracta. Okay. Son los nombrecitos. Bueno, listo. Bueno. Gracias. Nada, en definitiva lo mismo que te decía, si uno tiene cuidado de lo que está haciendo y está claro del contexto, uno lo puede llamar como quiera, ¿sí? Es más que nada una aclaración que uno intenta hacer porque por ahí, no sé, por una cuestión de tiempo Sí, alguien está lo claro. mira medio apurado y piensa que está haciendo otra cosa media rara, ¿sí? No es que tampoco esté prohibido ni nada llamarlo así o usar iba esa más notación allá de las barras. A ver, Claro. iba más allá la pregunta, digo, si significaba después alguna otra cosa, nada más por eso recomendaban Sí, la almohadilla. incluso acá en esta materia El se numeral. usa para dos cosas más, ese mismo símbolo. Bueno, el ejemplo que hablaba el compañero de si siempre proponía, cuando no haya hipótesis, yo iba a poder ir con equivalencia. Bueno, esta se llama ley de absorción. Es bastante conocida también. Y en realidad son dos. Si yo acá pongo unión y acá pongo intersección, Sí, porque es la dual. también se cumple. ¿Sí? Entonces, bueno, O desde sea, un punto la de... vieron en lógica, la ven en conjuntos y después la ven en retículos o látices. O sea, desde un álgebras de punto de módulos. vista teórico habría que probar estas dos cosas, ¿sí? Habría que probar que el primero es subconjunto del segundo y que el segundo es subconjunto del primero, ¿sí? Entonces, no. A es subconjunto de A intersección A unión B. Sí, esto sería lo que habría que probar desde un punto de vista teórico. Entonces vamos a intentar la misma estrategia que hoy.
no vamos a decir que vamos a probar la 1, sino vamos a intentar salir de uno y llegar al otro, ¿sí? Entonces arrancamos para todo X, X pertenece a intersección, no, A unión B. ¿Qué sería lo primero que tendría que aplicar acá? La definición De ¿Qué? Unión. de intersección. intersección. No, de unión no, el que dijo unión no, porque la No, operación fundamental ahí es la intersección. La intersección. Tengan cuidado, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? sí, vi lo Siempre, de entre la última que paréntesis, se unión. aplica es la primera que se deshace, ¿sí? Claro. Es Sí, como sí, sí. operar con números. Bueno, entonces, por definición de intersección me quedaría que X pertenece a A y X pertenece a unión B. Ahora, y tengan en cuenta a lo que hay que llegar, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Puedo hacer simplificación? Eso iba a decir. Exacto, sí. Porque en realidad, como yo tengo que llegar a A solito, no hay una equivalencia que nunca me permita sacar cosas, ¿sí? Entonces, la única que me queda acá es simplificar. Entonces, tengo que acá aplicar simplificación, pero al aplicar simplificación ya perdí las equivalencias. Entonces, acá, por lo tanto, lo único que puedo decir es que A intersección A unión B es un subconjunto de A, pero no probé la igualdad todavía. Entonces, esto que acabo de hacer es solamente la demostración de la parte 1, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, pero ahora hay que volver, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener que hacer para todo X, partimos de X pertenece a A. Ahora, yo voy a tener que agregar, ¿sí? Porque me tiene que quedar todo eso que está ahí. Entonces es tentador, ¿sí? Siempre hacer una adición, ¿sí? Pero el tema es que si hago una adición, tendría que estar, me va a quedar una unión como operación principal, ¿sí? O sea, si yo hago una adición ahora, en el siguiente paso la unión va a ser la operación principal y la unión me tiene que quedar dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces ahora, lo que podemos hacer es, bueno, o mejor si vamos a hacerlo en ese orden, porque si hago la otra cosa lo voy a complicar. Entonces, teniendo en cuenta... ¿Puedo hacer idempotencia y a la segunda parte solamente hacerle la adición? No, si vos haces ahí la adición, estaría afectando a todo lo que ya tenés. No, había pensado en una cosa más rara, pero mejor vamos a hacerlo así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la adición, es decir, yo como quiero que me quede A unión B, vamos a hacer la adición con B. O sea, lo que me preguntaba el compañero era si podía hacer esto, primero hacer idempotencia para que me quede la A 2 veces y después hacer adición acá. Pero la adición siempre abarca todo lo que tengo hasta el momento, así que en realidad me quedaría así y me quedaría al revés. Me quedaría, primero tendría que hacer esto, que me queda solamente A, X pertenece a A, y después me quedaría la unión por afuera. Entonces, vamos a hacer un truco que después vamos a usar para otra cosa. Ya se los Y si muestro a desde eso, ahora. perdón, y si a eso le aplico distributiva, no me queda tampoco. Me queda, lo que pasa es que me queda A unión B y A unión B en ambos casos. Y va a quedar Claro. a unión B, ¿Sí? Y me va a quedar A unión B nada más. por O sea, idempotencia. voy a llegar a algo que es válido, pero todavía me va a faltar hacer el truco que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Pero ya que está, se los muestro, así lo tienen en el recetario, digamos. Entonces, primero agrego por adición, que fíjense que la adición, a su vez, también es una implicación. Así Con lo que ya cual, está. si yo hubiese usado la adición en la primera, también tengo que volver, ¿sí? Sí, como una regla práctica, si bien no es obligatoria, en general, si en un lado uso la simplificación, para volver Cuando tengo que vuelvo usar la hablo, adición uso adición. y viceversa, ¿sí? Es como, entre comillas, como que fueran opuestas, ¿sí? Bueno, entonces acá me queda, si aplico definición de
unión, me queda que X pertenece a A unión B. Bueno, acá es donde lo voy a hacer yo, porque esto, bueno, por ahí si alguno ya llegó a ver los videos, lo uso un par de veces, pero si no, algunos, para que lo tengan en cuenta, siempre, esto es lo mismo que pasaba en razonamientos. Aunque no esté escrito explícitamente, uno asume que todos los pasos de una demostración son verdaderos hasta el momento. Entonces, en realidad, uno siempre puede hacer conjunción con un paso anterior, ¿sí? Entonces, particularmente, como yo necesito tener la unión y también necesito tener la A, yo lo que voy a hacer es una conjunción de estos dos pasos. Porque si yo partí de acá, estoy asumiendo que esto es verdadero, y esto también es verdadero porque lo llegué con leyes de lógica, ¿sí? Así que ahora, y la conjunción, perdón, vuelvo al color original, la conjunción también es una implicación. Entonces, igual ya con solamente esto, o sea, con que un solo paso no sea equivalencia, ya está, es una inclusión, pero bueno. Esto sería una conjunción. Eso cuando en las demostraciones formales ustedes ponían por conjunción del renglón tanto y el renglón tanto. Eso está aplicando. Antes Sería, se decía el renglón. Acá ahora no lo tengo más. Eso mismo sería, ¿sí? Lo que hacíamos en los razonamientos que poníamos conjunción de 5 y 7, estoy haciendo eso mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ya está. ¿Y no tenés que nombrar entre qué haces conjunción? Lo que pasa es que como acá no la venimos numerando, estrictamente habría que escribirlo, pero bueno, para no ser... Si querés, Lautaro, le podés poner ahí adelante el 1 y a la otra el 2 y podés poner conjunción entre 1 y 2, si querés. O si no, una cosa así, conjunción de... Sí. No, sí, porque después para corregir eso no me imagino lo que debe ser cuando hacen una conjunción y sale de la nada y no ponen de dónde viene. Ese es el problema, porque no a todos se nos puede ocurrir lo mismo. Claro, por eso. Por eso queremos que lo escriban, pero no por maldad, pero porque no tenemos por qué pensar igual. Bueno. Vuelvo a repetir lo de la implicación. Para mí la implicación se transforma en un no. Cuando ustedes usan el del y, no es que está mal, pero es la negación de la implicación. Y no quiero entrar en discusiones. Está bien, pongan implicación, pero abajo me escriben cuál es la que usan. Pues yo tengo que estar pensando, ¿cuál usaron? ¿Cuál usaron? Bueno, ¿este paso se entendió? Sí. Sí. Bueno, y ahora en realidad ya está. Yo no lo veo en la sala de espera, ¿eh? ¿Cómo? Porque a mí me aparece cuando están en sala de espera. No, porque dicen que hay gente en la sala de espera y a mí no me aparecen más. A mí no me aparecen en el... como que estuvieran esperando. Bueno, salgo un cachito. No, sí, ahí hay 2 en la sala de espera. ¿Y por qué a mí no me aparece? No sé, quizás cerraste la parte del waiting room. Pero sí había 2. Ahora no porque los entré, pero... No, pero estaba solamente participantes, no me aparecía la... Lo que pasa está dentro de participantes. Está, pero no la cerré. Claro. No sé. Bueno, yo tampoco. Bueno, y ahora en realidad les decía que ya está, porque fíjense, si un elemento está en un conjunto y está en otro, está en la intersección de ambos. Entonces, por definición de intersección, X pertenece a A, intersección A unión B. Que era lo que quería llegar. Entonces, por lo tanto, esta segunda parte significa que A es subconjunto de A, intersección A unión B. Y ahora ponemos por 1 y 2, ahora sí se cumple lo que quería probar, que A es igual a intersección A unión B. ¿Sí? Y este sería un ejemplo que no tiene hipótesis y requiere ir y volver. Pero la verdad es que son contados, llamémosle. La mayoría de los que no tienen hipótesis, la gran mayoría de las veces uno puede ir y volver con equivalencia. Y traten de no mecanizar, porque el ejercicio sale solito si ustedes van razonando, porque si van a mecanizar todas las demostraciones, no aguanta el disco rígido.
si ustedes quieren encontrarle una estrategia a todas las demostraciones. Tienen unas cuantas y sale solo. Si tuvieron que usar una implicación, listo, quiere decir que la vuelta, o sea, voy a tener que hacer lo que denominamos la vuelta. Así es más fácil, porque si ustedes tratan de conservar tantas cosas, es más difícil. Me parece. Bueno. En el listado de los pendientes, un compañero pedía uno similar al 3D, que lo que pide es dar por extensión una composición de relaciones. Bueno, entonces en realidad para que dos relaciones se puedan componer, lo que tiene que pasar es que el conjunto de llegada de la primera tiene que ser el conjunto de partida de la segunda, ¿sí? ¿No vieron composición de funciones ellos en análisis? Sí. Sí. No, porque es similar. Claro, lo que pasa es que ahí es apenitas más restrictivo por el tema del dominio y la imagen, pero sí es esencialmente eso. Entonces, por ejemplo, ven que la relación 1 va de A en B, ¿sí? La relación 1, o sea, acá tengo un conjunto A, acá tengo un conjunto B y por ahí tengo otro conjunto C. Entonces, fíjense que la relación 1 me toma un elemento de A y me devuelve uno que está en B. La relación 5, esta sería la relación 1. La relación 5 me toma un elemento de B y me devuelve uno que está en C. Entonces, la composición de ambas me va a generar directamente uno que sale de A y termina en C. ¿Por qué se puede hacer así? Porque coincide la imagen del primero con el dominio del segundo. Perdón, de la segunda, la relación. ¿Sí? Esta sería R5 compuesta con R1, ¿sí? Porque se aplica primero R1 y después R5. ¿Se entiende el concepto? Ahora hacemos un ejemplo, pero ¿se entiende el concepto? Profe, disculpa, ¿puedo volver Sí. a repetir? No entendí. ¿Volver a repetir? Sí. Sí. O sea, para que la composición se pueda hacer, es como decía recién Noemí, o sea, lo mismo que ven en composición de funciones de análisis, lo que pasa es que las relaciones son un poco más permisivas, entre comillas, pero lo pueden pensar de la misma manera. Para que se puedan componer, la imagen de la primera tiene que ser el dominio de la segunda, ¿sí? Acá más precisamente, con que coincida el conjunto de llegada de la primera con el conjunto de partida de la segunda, se puede llegar a hacer. Entonces lo que yo estaba poniendo como ejemplo es que esta R1 es una relación que toma un elemento de A y me devuelve uno que está en B. Y esta R5 es una relación que toma un elemento de B y me devuelve uno que está en C. Es decir, si quieren pongámosle nombre, este es un elemento A, este es un elemento 2 porque está en B y este sería un elemento X. Entonces la composición de ambas me permite ir directamente de A hasta X, es decir, del conjunto A hasta el conjunto C. ¿Por qué? Porque tengo este 2 en el medio que funcionaría como un puente. No sé si eso aclara un poquito la... Sí, Es entendió. como... Gracias. Me hace acordar al Es silogismo como hipotético, ¿no? funcione. Sí, a mí también. Sí, sí. Sí, sí, es eso. O sea, llévenlo a una cosa que ya conocen. Entonces, bueno, tendríamos que inventar una R1. Si quieren, vamos a... Primero, ¿se acuerdan? Una R1 que hay en B, ¿se acuerdan que sería cualquier subconjunto del producto cartesiano entre A y B? ¿Sí? Eso es la definición de una relación. Una relación es cualquier subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, inventemos una R1 que sea subconjunto del producto cartesiano entre A y B. ¿Sí? No vamos a hacer todo el producto porque serían 2 elementos
Pongamos algunos que sepamos que están en A por B. Hay dos que están ya dibujados en el conjunto. Hay Sí, dos. ya déjalo, A2 y qué sé yo, otro que se le ocurra. A ver, otro que esté en A por B. B3, B3, por ejemplo. sí. B3 y, no sé, pongamos, no sé, el B. C4. Bueno, C4. Quiere hacer una explosión. Sí, medio peligroso. Es medio peligroso ese. C4. Bueno, y ahora hagamos R, no, era R5, R5. que tenía que ser subconjunto de B por C, o sea, de este con este. Pongamos esta que ya usamos, por ejemplo, el 2 con el X, y a ver, díganme Pone uno más. 1i a ver si se dan cuenta qué pasa. El 1i Ujú. y el 1i. ¿Están de acuerdo que está en B por C? No. Porque es la primer componente es de B y la segunda de C. Ah, ok. Sí, O sea, ahí es eso, entendí. no hay que fijarse nada más. Bueno, ahora díganme, a ver si se dan cuenta cómo quedaría R5 compuesta con R1. AX. AX, ¿sí? O sea, ¿cómo llegó el compañero? Ah, bueno, porque en realidad es el que ya dibujé. Está hecho el dibujito no pregunto en... nada. Claro, pero igual se entiende, creo, el concepto. ¿Sí? Bueno, Es vamos a poner... como, O es sea, como eso, dejo el como un 1i silogismo que hipotético, puso me hace Noemí, acordar. pero acá le voy a agregar otra cosa. Agregale otro así Sí. sabemos si entendieron. El 2 con Y. ¿Cómo por es ejemplo. que ese simbolito ese de compuesto es un circulito o qué? Sí, es el círculo, es la misma que se usa para composición de funciones. Hay una sola Es diferencia que ahora... rondelito. Hay una sola diferencia que surge con este ejemplo que pusimos acá y ahora se las comento. Sí, no, lo hice a propósito, o sea, lo puse nada más que para que en relaciones funcione, funciona, pero para funciones no. A ver, si la segunda es así, ¿habría algún par más en la composición? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Con este que agregué acá, ¿habría algún par más en la composición? AY. AY, Exacto. ¿sí? Porque hago, de A voy al 2 y como el 2 también va a la Y, también podría ser AY. ¿Sí? Después, como el 3 no está como elemento de comienzo de ninguno, este no me genera nada. Como el 4 no está como elemento de comienzo de ninguno, este no me genera nada. Y como el 1 no es elemento final de ninguno de la primera, tampoco interviene para nada. Entonces, esta sería un ejemplo de composición. ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad, si ustedes se fijan, ¿cuál sería el dominio de la primera relación? A. Claro, como sería ABC, en este caso coincide con el conjunto A. La imagen de la relación 1, No sé. Nada, B. 1, 2, 3, 4. 2, 3 y 4. Ah, claro. 2, 3, 4. El 1 no está. El 1 no está. Claro. El dominio de la segunda, por segunda me refiero a R5, no a A R2. R5 se está refiriendo. 2, 1, 2. 1, 2. 2, Ah, claro, 1, 2. 1, 2. Acuérdense que no se repiten los elementos. ¿Y la imagen de la segunda? Sí. Sí, porque le quedó XY. Sí. Perdón, no entendí por qué el 1 no estaba en la imagen de R1. Porque ¿Y es imagen de alguno el 1? Claro, el 1 tendría que estar en la segunda componente de algún par. Ah, perfecto. Hernán, arregla que la imagen de R5 es XY. Ah, claro, eso iba a Falta decir. la X. Ah, perdón, me faltó la X. Sería C. Por eso te decían ellos que era el conjunto C. No, entendí Y, por eso me llamaba. Ah, perdón. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre relaciones y funciones? Acá en relaciones,
con que los elementos del conjunto de partida de la segunda provengan del mismo conjunto, o vamos a decirlo mejor, con que coincida el conjunto, con que el conjunto de llegada de la primera y el conjunto de partida de la segunda sean subconjuntos del mismo, que en este caso sería B, me alcanza para construir la composición. En cambio, si estos fueran funciones, la imagen de la primera tendría que coincidir exactamente con el dominio de la segunda. O sea que estos dos tendrían que ser exactamente iguales. Esa es la diferencia entre una composición de funciones y una composición de relaciones. Acá con que provengan del mismo, alcanza. En cambio, si fueran funciones, el dominio de R1 tendría que ser exactamente igual, perdón, la imagen de R1 tendría que ser exactamente igual al dominio de R5. Eso es lo que pasa con las funciones de análisis. Y en realidad con cualquier función. Digo las de análisis porque son las que ustedes más han trabajado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Aparte es más fácil así, con las relaciones, pues no tienen fórmula. Claro, con relaciones es más fácil. A ver, mucho más fácil. Porque Nahuel, ¿se aparte entendió no que es tan habías preguntado por restrictivo. este? Y se les pide por extensión porque los conjuntos A, B y C son finitos y con poca cantidad de elementos. Bueno, el otro que estaba ahí pendiente en la lista de espera era el 7, que este en el video nada más lo planteé, pero no lo resolví. Bueno. Entonces, lo que me dice que es... le habías pedido vos que también pudieran hacer de los adicionales, porque hay en los adicionales está ese, el de la intersección. Claro, sí, este en realidad uno es exactamente de los del 14 que De los habíamos hablado. adicionales. Los adicionales. Bueno, entonces, la idea sería la siguiente. Me pide cuál es la relación más amplia posible que yo le puedo poner a A y B cuando digo relación, perdón, cuando digo relación me refiero a igualdad, si uno es subconjunto, si la intersección da algo, si la diferencia da algo. ¿Qué puedo decir entre A y B para que la unión de A y B me dé A? ¿Sí? Está claro que si yo agarro dos conjuntos A y B al azar, la unión de ellos no tiene por qué darme uno de ellos, ¿no? O sea, lo que me está planteando esto es lo siguiente, que si yo planteo la unión entre ellos, es decir, si esto es A y esto es B, ¿en qué lugar no tiene que haber elementos para que esto se pueda cumplir? En B, solo. En B no tiene que haber ningún elemento, perfecto, porque el resultado me tiene que dar exactamente A. ¿Sí? También podría ser vacío, que B sea vacío. Claro, B podría ser vacío. Como te pide la más amplia, claro. Si vos decís que B es vacío, es un caso muy particular porque es el neutro de la unión. Exacto, sí. Si vos planteás que B es vacío o que B es igual a A, que sería lo más fácil, funciona, pero es un caso particular. Uno tiene que dar la relación más amplia. Entonces, ¿qué condición se les ocurre que le podrían poner a A y B para que la unión me dé solamente lo que está en rojo? A menos B. B tiene que estar incluido en A. B tiene que estar incluido en A, funciona. Perfecto, sí. Una posible sería, como dice el compañero, que B sea un subconjunto de A, ¿sí? Porque como esto no tiene elementos, ¿sí? Como lo que está en azul no tiene elementos, en definitiva B es esto solo, ¿sí? Entonces ven que claramente está incluido en A. ¿Sí? No es la única, ¿sí? También, otra que se podría pedir es que como esto no tiene elementos, ¿se acuerdan en operaciones de conjunto qué cosa representa lo que está en azul? B menos A. B diferencia A, ¿sí? Otra relación equivalente sería que B diferencia A sea vacío, ¿sí? Esa también funciona. A intersección B que me dé B.
Y otra más, pero que es más difícil de ver probablemente, es que como todos los elementos de B están acá, la intersección entre ambos me debería dar B. En general, cuando un conjunto es subconjunto de otro, la unión me da el más grande, que sería esto, y la intersección me da el más chico, hablando mal, que sería B. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio 7, cualquiera de las tres funciona. Yo podría decir que B es subconjunto de A, si y solo si, A unión B es igual a A. Esa sería una solución posible. Otra posible sería poner que B diferencia A es vacío, si y solo si, A unión B es A. Y otra posible, en realidad hay más todavía, porque yo puedo escribir esta Sí, en sí, función del complemento. hay más. Otra más sería que A intersección B es igual a B, si y solo si, A unión B es igual a A. Como mínimo esas funcionan. Probablemente la más sencillita sea esta, pero cualquiera de esas sería una respuesta correcta al ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, de Bueno. todas la primera es la más fácil. Vamos a hacer la primera, sí, porque ya estoy viejo para trabajar tanto a esta hora. Entonces, ahora, presten mucha atención a esto los que aún no lo vieron. Esto, en realidad, o sea, nosotros lo que vamos a hacer ahora es demostrar que B es subconjunto de A, si y solo si. Bueno, ahora voy a hacer un si, solo si más bonito. Ahí está. Ahora, de todo esto que yo escribí acá, ¿qué es la...? Ah, no sé por qué borré el subconjunto si dije que iba a borrar el si solo si. De todo esto que está escrito acá, ¿qué es lo último que yo hago? ¿Cómo lo último? Claro, de todo eso que está Ya está escrito ahí. incluido A. No. No, O sea, para yo evaluar esta proposición, ¿qué es lo último que evalúo? La igualdad entre la unión y A. No. Fíjense que ambas cosas que me mencionaron están adentro de un paréntesis. La equivalencia lógica. La equivalencia lógica es lo último que toco. ¿Sí? Primero hago esto, después hago esto, y una vez que sé si estas dos son verdaderas o falsas, evalúo la equivalencia. Eso lo que trae como consecuencia es que en realidad esto no es un ejercicio de... Tiene conjuntos, pero en realidad no es un ejercicio de conjuntos, sino que es un ejercicio de lógica. Me están planteando una equivalencia lógica entre dos proposiciones, donde esta es P y toda esa es Q. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, cuando yo tenía que probar algo de la forma P lógicamente equivalente a Q, ¿qué tenía que probar? P entonces Q y Q entonces P. Perfecto, ¿sí? Esto tenía que hacer dos demostraciones, que P implicaba lógicamente a Q y que Q implicaba lógicamente a P. Entonces, a partir de acá, luego, debo probar, en realidad, dos cosas. Entonces, ahora estoy descomponiendo la implicación lógica. Tengo que probar que si B es subconjunto de A, entonces A unión B me da, esta sería mi primera demostración, y mi segunda demostración sería que si A unión B es igual a A, entonces B es subconjunto de A. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ahora si llegás que B subconjunto de A con todas las equivalencias lógicas, llegas a que es una unión con A, ¿no hace falta hacer ninguna de las dos? ¿O? No vas a llegar porque tenés hipótesis Claro. acá. O sea, lo que vos estás planteando es trabajar toda esta y convertirla en esta, pero en realidad sí, no va a funcionar porque cuando es un ejercicio... De lo que está escrito en 1, díganme ustedes, ¿qué es lo que yo tengo que probar de todo eso que está escrito ahí? En la parte 1. El consecuente. El consecuente. En realidad de la parte 1, yo lo que tengo que probar es solamente esto, porque cuando era algo de la forma P, entonces Q,
yo asumía que esta era verdadera y tenía que probar que esta era verdadera. O sea que en realidad yo acá lo que tengo que probar es esto. ¿Y esto qué va a ser entonces? Tautología, o es verdadero. Sí, pero ¿qué es de...? Pero ¿Cómo ¿qué se es? llama cuando siempre es verdadero? Tautología. Hipótesis, ¿no? Una Es la hipótesis. hipótesis, sí. O sea, es una tautología por hipótesis, ¿sí? O sea, la asumí. Entonces, en realidad, yo lo que voy a tener que probar es esto, y además de las leyes de conjuntos, puedo utilizar esto, asumirlo como verdadero. ¿Sí? Porque en realidad es bajo esa condición que va a pasar eso que está Claro, planteada. porque en realidad, ¿se acuerdan que esto, si esto no está, esto no es cierto? ¿Sí? Esto solamente va a ser cierto bajo esta condición. ¿Sí? Y como voy a usar la hipótesis para que eso se cumpla, listo, se va a romper la cadena de equivalencias. Si venía con equivalencias me refiero, ¿no? ¿Sí? Bueno, y en el que dice 2, ¿qué es lo que tengo que probar? El consecuente, ¿no es? Esto, ¿sí? Exacto. ¿Y esto Bueno, qué va a ser? eso que está marcando Hernán es porque a veces en los parciales se equivocan. En vez de mirar el consecuente, como bien lo dijeron ahora, hacen otra cosa. Y entonces está mal. Por eso hace hincapié tanto en que vean qué es lo que tienen que demostrar, porque es un error típico del alumno de discreta en este tema. ¿Y esto que circulé en rojo qué es? Hipótesis. ¿Verdadero? La hipótesis, claro, de la segunda parte, ¿sí? Entonces esta sería una hipótesis 1 y esta sería una hipótesis. Le pongo hipótesis 2 porque es hipótesis para la parte 2, ¿sí? Bueno, pero ahora, entonces en realidad, en 1, vamos a hacer la demostración 1. Entonces tengo que probar que si B subconjunto de A, es decir, utilizando esto como la hipótesis de la parte 1, tengo que probar que A unión B es A. Pero, ¿cómo probaba yo que A unión B era igual a A? No me refiero a los pasos de la demostración, sino como un concepto. A unión B está incluido en A y A está incluido en unión B. Perfecto, como en realidad como lo que yo tengo que probar es una igualdad de conjuntos, entonces esta a su vez es mala, tiene 2 adentro, ¿sí? Entonces en realidad esto se convierte en 2 demostraciones, una 1A si lo quieren llamar, que es que si B es subconjunto de A, entonces A unión B tiene que ser un subconjunto de A. Y la 1B, que si B es subconjunto de A, fíjense que la hipótesis es la misma para ambos casos, ¿sí? Porque lo que yo estoy descomponiendo es la tesis, lo que quiero probar, que A es subconjunto de A unión B. ¿Se entendió hasta ahí eso? Sí. ¿Sí? Bueno, empezar a cortar. Sí, sí. Bueno, y en la parte 2, yo tengo que A unión B es igual a A, implica que B es subconjunto de A. ¿Acá tengo que abrir algo? No, porque ya dice subconjunto. ¿Y esta? ¿No la tengo que abrir? ¿Se acuerdan que esa era la hipótesis 2? Diría que no porque es la hipótesis, tipo, sabes que es verdad. No tendría Exacto, sí. por qué abrirlo. Bueno, Ojo, pero porque en los parciales lo que suelen hacer es eso, desarmarnos la hipótesis. Y entonces, bueno, ya ahí ya se desbarranca la demostración. o sea, Y a lo que nunca, dijo Lautaro está perfecto. nunca vayan a hacer esto, ¿sí? Porque la hipótesis, por ser precisamente una hipótesis, se trata tal cual como está. ¿Sí? A lo sumo, lo que se puede llegar a hacer es hacer en un cálculo auxiliar como esta igualdad involucra un i y el para todo, recuerdan que se puede distribuir con el i, uno podría hacer en los cálculos auxiliar una simplificación. Claro, pero en el cálculo auxiliar, no cuando empiezo antes, diciendo que voy a tener que hacer 2 teoremas. Pero tendría que estar todo debidamente justificado en los cálculos auxiliares. Lo que no pueden hacer es poner que esto es el 2a y el 2b porque no sería cierto. ¿Sí? Porque en realidad, como acá tengo que probar esto,
Si esto ya lo probé con esta, todo esto no hace falta, ¿sí? Entonces en realidad no es que son dos demostraciones, sino que quizás lo que yo hago es descomponer en un cálculo auxiliar una parte de la hipótesis, que eso ya es una charla completamente distinta, ¿sí? Entonces en realidad la hipótesis siempre se usa tal cual como está. Esto no va. Entonces el ejercicio original, en realidad, más allá de lo que decía, cuando uno lo analiza bien, terminan siendo 3 demostraciones. Esta y esta. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Repetimos? Sí, por mi parte, clarísimo. Se entiende. ¿Se entiende? Bueno, y ahora en sí nos falta embarrarnos y hacer la parte realmente complicada. Esto es el planteo del ejercicio. Ahora, lamentablemente, tenemos que hacer las 3 demostraciones. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de lugar. Igual, estas, por ejemplo, son muchísimo más cortas que el 8 de la guía, que es parecido a esto, sí lo hice completo, y esta es muchísimo más corta. No, esta es corta. El 8 en realidad lo hice porque tiene casi todos los trucos necesarios para conjuntos, pero esta es bastante benévola, entonces vamos a No, comenzar esta es dulce. con la 1A. Entonces, ustedes me dirán, ¿de dónde parto? De la hipótesis. O sea, lo que vos decís es transformar toda la hipótesis, lo cual se puede llegar a intentar, pero creo que se van a complicar la vida. No creo que salga. No salga realidad, fácil. Vos tenés que acordarte qué quiere decir que un conjunto sea subconjunto de otro. A ver. ¿Qué tenés que probar? Voy a decir lo siguiente, porque si no parece que lo estoy desacreditando. Se puede intentar lo que dijo el compañero, que es tomar la hipótesis completa y trabajando con predicados, convertirla en lo que yo quiero probar. Pero eso no siempre es necesariamente sencillo. No, digo que para mí es muy complejo hacer eso. Como poder, se puede hacer en varios casos, pero lo que yo les recomiendo es hasta que agarren la mano, simplemente, como lo que yo tengo que probar, me dijeron hoy más temprano, que es la tesis, o sea, en este caso lo único que tengo que probar es esto, porque esto lo asumo verdadero, acá lo único que tengo que probar es esto, porque esto lo asumo verdadero, acá lo único que tengo que probar es esto, porque esto lo asumo verdadero. Y esto, en definitiva, es una demostración de conjunto como las que veníamos haciendo. Salimos de un X que estaba acá y tenemos que llegar a que está acá. O sea, desarmar la tesis tiene que ser de forma tal de que, perdón, de desarmar la hipótesis tiene que ser de forma tal de que nos demos cuenta que al desarmarla y escribirla como una proposición, podemos usar una serie de tautologías que me van a permitir a mí llegar a la tesis rápidamente. O sea, tendría que estar visualizando todo eso. Sí, repito, se puede, pero yo creo, por experiencia y por los ejemplos que van a encontrar en los libros, que es considerablemente más complicado. Ahora, si lo logran hacer, está perfecto, ¿sí? Bueno. ¿Me siguieron el razonamiento ese entonces que hay que salir de A unión B y llegar a A? ¿O no se entendió eso? Sí, profe. Como poder se puede, porque me queda X pertenece a B, implica X pertenece a, eso equivale a decir que X no pertenece a B. Sí, creo que podría hacerse, pero no me doy cuenta de que salga rápido. Funcionar funciona porque yo ya se lo corregí a alguien, sé que funciona, pero creo que para los que recién están viendo esto por primera vez, creo que les va a resultar más fácil como lo vamos a hacer ahora. Sí, funcionar tiene que funcionar, lo que no sé si sale muy fácil. Sí, la 1 sale. Sí, la 1 sí, porque transformás el implica en el O y... La que no es, a ver, esta creo que sale también. Esta creo que no sale. Con igualdad no sé si sale. No, porque voy a tener que hacer una adición y no va a funcionar. Por eso, es lo que estaba pensando, que con adición me sale. Pero... Esta sí se puede hacer con esa técnica. Porque este se puede escribir, esto que va a ser una implicación, se escribe como una disyunción. Como una distributiva de Morgan,
De Morgan, no. Sí, De Morgan porque me va a quedar negado. Distributiva y creo que ya sale porque me queda una tautología y otra cosa. Pero bueno. No, tiene que ser de forma tal de que al desarmarla quede lo suficientemente clarita que cuáles son las leyes o tautologías lógicas que se pueden usar. Bueno, ¿qué aplicarían ahí cuando salimos de que X pertenece a unión B? Definición. Definición de unión. De unión. Entonces, por definición de unión es X pertenece a A o X pertenece a B. Ahora, siempre tengan en cuenta que en estos ejercicios que hay hipótesis, siempre ven que estos dos caminos corresponden a la misma hipótesis. Siempre en uno de los dos va a haber que usarla. Entonces, ven que acá tenemos que llegar a A solito, ¿sí? Así que, ¿quién me molesta de lo que tengo escrito hasta el momento? X pertenece a B. X pertenece a B. Claro, y piensen que como es un no, ¿Se puede no se simplificar? puede simplificar. Por No, favor, claro, porque no se hubo puede. gente que en la actividad lo hizo. Tenía un no y simplificó. Eso no es tautología. Entonces, tenemos que, como no se puede simplificar, tenemos que tratar de convertir la B en A. ¿Habrá alguna manera de hacerlo? Usando la hipótesis. Usando la hipótesis, perfecto. Sí, la hipótesis 1. ¿Por qué? Porque la hipótesis 1 lo que me quiere decir es que para todo X, si X está en B, X está en A. ¿Sí? Porque eso es lo que significa que B sea subconjunto de A. ¿Sí? Entonces, este lo dejo tal cual como está, y este, por la hipótesis, lo cambio por X que pertenece a A. ¿Sí? Pues un error típico es en el parcial, que ven que Hernán, una vez que usa la hipótesis, ¿qué puso? Entre lo que venía escribiendo y al agregar la hipótesis, al usar la hipótesis. Implicación. Exacto. Tienen que recordar eso, ¿sí? Porque es un error típico de parcial. Bueno, ¿y acá qué hago? ¿Podría repetir eso? Me perdí. Lo último. Que siempre que uses la hipótesis es una implicación, por más que acá no, pero por más que la hipótesis tenga una igualdad, cuando vos usás la hipótesis, igual es una implicación. Porque la hipótesis en realidad la estás asumiendo verdadera, entonces vos estás deduciendo a partir de la verdad de ella, pero no lo podés considerar una equivalencia, ¿sí? Ok. No, porque vos estás diciendo, si me pasa esto, entonces lo otro. Entonces, por más que la hipótesis tenga una igualdad o una equivalencia, usar la hipótesis es una implicación. O sea, traducido, siempre que se use una hipótesis hay que ir y volver. ¿No hay que aplicar simplificación ahí? Simplificación no, porque acá hay un no. El O no se puede simplificar. Pero sí es ley de identidad. Ahora que sí. En potencia. Idempotencia. Entonces, como ¿La la idempotencia de quién? POP. De O. De O. O. ¿Sí? Entonces, por la Exacto, idempotencia del POP. O me queda, o sea, la idempotencia del O es que la que me dice que POP es equivalente a P, ¿sí? Sí, alguien lo dijo recién. Y entonces, por lo tanto, de acá lo que puedo concluir es que si B es subconjunto de A, entonces A unión B es subconjunto de A. O sea, hemos probado esta. Vamos. ¿Esa se entendió? Hernán, una pregunta. Sí. Cuando usamos la hipótesis 1, ¿usaste la hipótesis con modus ponens? Sí, pero estrictamente con que lo justifiques así, que usaste la hipótesis 1, ya está, para no tener que trabajar con predicados y demás. Sería así. En realidad no sería exactamente un modus ponens, porque ahí vengo con uno... para usarlo con modus... Habría varios pasos en el medio. En realidad tendría que escribir este O como una implicación, después usar en realidad, como esto sería una implicación y este es una implicación, sería un silogismo hipotético. Un silogismo hipotético. Y después la vuelvo a convertir en realidad. Y después la vuelve a convertir en un no. Esta
Escribirla como X o sea, no no X pertenece, pertenece a A implica, entonces X pertenece a B, y entonces agregás X pertenece a B, entonces X pertenece a A, y haces silogismo hipotético. Te queda, no es cierto que X pertenece a implica que X pertenece a, volvés a aplicar implicación y te queda X pertenece a o X pertenece a. Sí. Eso sería con demostración formal. Eso sería súper estricto, sí, pero nada, cuando es una hipótesis así sencillita como un subconjunto, les dejamos usar, digamos, la conclusión sería, que sería en O efecto sea, cambiar. les hacemos omitir todos esos pasos, les permitimos eso. Los que sí les pedimos los que sí les pedimos que desarrollen es cuando, por ejemplo, hay un vacío, porque como ahí involucra cambiar un no existe por un para todo, o cuando hay que hacer alguna contrarrecíproca, pero cuando es que directamente uno es subconjunto del otro, usen la consecuencia y listo. Gracias. ¿Se entiende? Pero en realidad, en esta parte de acá para acá sí corre toda este agua abajo del puente, por llamarlo de alguna manera. Bueno, muy bien. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bueno, no podemos ir muy convencidos, pero hay que seguir ya que empezamos. Bueno, ahora vamos por la segunda, el 1B. En realidad esta Esa es rápida. es rapidita. ¿De dónde partimos? De A. De A. Hasta ¿Sí? incluido. Partimos de este lado de la tesis. Entonces X pertenece a. Bueno, como en realidad ya usamos la hipótesis en uno de los caminos, a veces en el otro no hay que usarla. Se puede llegar a usar en los dos, pero ¿habrá alguna manera, hacer una manera más fácil de que me parezca el A unión B que usando la hipótesis? La adición. La adición, sí, es mucho más fácil. O sea, X pertenece a A, es lo que ya tenía, y con la adición uno le puede agregar con un no cualquier proposición que le convenga. En este caso me conviene X pertenece a B. Simplemente mirando lo que tengo que llegar, ¿sí? Y ahora ya está. Más, se puede hasta agregar a diferencia B, complemento, diferencia simétrica. O sea, lo que le agregamos en el O, no hay drama. Bueno, y entonces ahora, por lo tanto, probamos que si B es subconjunto de A, entonces A es subconjunto de A unión B. ¿Se entendió esto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué tiene que decir? Falta el 2 ahora. ¿Cómo? Antes del 2, ¿qué tiene que decir? Que la primera parte se cumple. Probó la igualdad. Claro, falta eso. Por 1A y 1B, si B es subconjunto de A, entonces A Unión B es igual es a A. igual a A. ¿Sí? Con los dos subconjuntos probamos la igualdad. Bueno, y ahora sí, como dijo el compañero, falta el 2. Que ese por suerte es uno solo. ¿De dónde salimos? De B. De B. Claro. ¿Sí? Porque salimos, o sea, en realidad lo que hay que probar es esto. Entonces salimos de este lado. Para todo X, X que pertenece a B. Profe, ¿puedes subir un poquito la pantalla? Ah, sí, pensé que se... Gracias. O sea, como yo lo veo en mi pantalla, pensé que ustedes estaban viendo lo mismo. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve bien. Ok. Bueno, entonces salimos de B. Lo que decía es que como B está huerfanito acá, no vamos a poder hacer aparecer con solo esto una A. Entonces va a haber que usar la hipótesis de alguna manera. Ahora, fíjense que la B en la hipótesis no está solita. Así que, ¿qué voy a necesitar para poder usar la hipótesis? Que aparezca antes de poder Profe, usar la hipótesis. ¿por qué no podrías usar adición ahí?
No, no yo no dije dijo que, eso. No no dije dijo que no eso. podía usar adición. Dije No dijo que, eso, ¿eh? Dijo Ok, que ok, ok. no así como está, no podía usar la hipótesis. porque en la hipótesis no está la B solita. ¿Sí? Ok, de ahí podrías hacer una adición y que te quede Claro. ¿Adición Ahora con sí. qué? con Con A. A. Tipo que te quede Entonces, X X pertenece a B pertenece a o X pertenece a A. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo aplicar? la Conmutativo. definición de Definición de unión. unión, y ya que está, si quieren, para no perder tiempo, conmutativa. Conmutativa. ¿Sí? Porque si hacen solo la definición de unión, en vez de quedar B, en vez de Queda quedar B A unión unión A. B, queda B unión A. B Ah, unión A. claro, claro, ¿Sí? claro. Y ahora, Ya está. Tipo. No. Si vos tenés ¿qué me que queda? probar que los elementos están en Ah, A, claro. llegaste a que los elementos están en la unión. ¿Y para qué querías llegar a eso? ¿Para qué querías llegar a que el elemento estaba en la unión? Eh, Mirá dónde tenés el 2, donde escribió Hernán el 2 arriba. Para sí, la para hipótesis. llegar a Claro, la hipótesis. exactamente. Claro. Para Entonces, usar la hipótesis. Y si entonces va a acá usar va la hipótesis, ¿qué va a poner ahora Hernán? Muy implicación. Muy bien. bien. Y entonces, ¿qué me queda? X. No. Sí, Sí, X queda. X pertenece a la unión B. Sí. No, espera. La No sé unión si ya la poner ahora la tenemos. hipótesis. Sí, no sé si poner ahora la O sea, hipótesis ahí estas o se están complicando porque en realidad es súper sencilla. Les causa marea. miedo, pero en realidad es súper sencilla. ¿Qué me dice la hipótesis? Que A unión B, ¿qué cosa? Es igual a. Es igual a A. Entonces, si el Entonces, elemento está en la unión, X pertenece a claro, A. y se Pues si acabó. estos dos son iguales, ya está. ¿Sí? Entonces, por lo Y a pesar tanto, de que son iguales, no se pone equivalencia porque es haber usado la hipótesis, por favor. entonces esto me implica que B es subconjunto de A. Bueno, y ahora sí, por 1 y 2, o sea, 1 sería el 1 completo, esta parte que está acá. Esperen que saco esto. Sería el 1 completo, esta parte que está acá, y por 2, que es la única que va acá, lo original. B subconjunto de A es lógicamente equivalente a que A unión B es igual a A. Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Hay que hacerlo despacito y pensando qué es lo que van, cómo lo desarmamos, cuál es la hipótesis, y no olvidarse de poner las respuestas. Porque uno se entusiasmó ya llegué a lo que quería y no pone la respuesta. La respuesta es cuando Hernán pone los 3 puntitos, cuando puso la llave y pone por 1A, por 1B, o cuando abajo puso por 1 y por 2. ¿Está que esa es la respuesta? Bueno. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Sí? Fíjense Sí, que en realidad está bien, ustedes hay algunos trucos que recién los están aprendiendo, pero fíjense que ninguna de las 3 demostraciones es demasiado complicada, es más, todas entran en un renglón tranquilamente, ¿sí? Quizás lo que tiene este ejercicio es hasta que logran descomponerlo, ¿sí? En realidad en este tipo de ejercicios, aunque no parezca, a ustedes les cuesta más la parte de lógica, que es descomponer esto, que las demostraciones en sí. Bueno, ¿se entendió? ¿Quieren sí. que repitamos alguna parte? ¿No? Bueno, No, se entendió perfecto. bueno, muy bien. Lleva su Y tiempo, pero se por eso, entiende, se entiende. hay que analizarlo bien. Si quieren, entre comillas, una buena noticia es que en general, en estos que llevan así descomposición, casi todas, o la gran mayoría de las mini demostraciones que hay que hacer, que en este caso eran 3, suelen ser bastante más sencillas o más cortas que las que veníamos haciendo antes. ¿Sí? Por ahí ¿Podés bajar un hay... poquito, Hernán? Ah, ¿Cómo? disculpa. Si podías bajar un poquito, así Ah, es sí, un espera que recorte. ya lo corro. Dale. Ahí.
Perfecto. Muy bien. Hernán, ahora habiendo demostrado esto, esta equivalencia lógica ya la podríamos usar como si fuera una de la tabla. Sí, lo que pasa es que en realidad, como estas ya se empiezan a juntar tantas, por ahí es como que, nada, a veces, bueno, está bien ustedes porque en realidad bajo esta modalidad las pueden tener escritas, ¿sí? Por ahí si fuera una clase más normal, presencial, es como que a uno se le empiezan a ir borrando de la cabeza. Pero digamos, sí, o sea, una vez que está aprobada es una ley más. Quizás... El ejercicio 20 de la guía adicionales sí. usa esto, si B está incluido, creo que la C está incluido en A. Ah, sí, 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 Más ya me cómodo acuerdo decir A lo que unión decís. C. Sí, sí. Por ahí, digamos, cuando esa otra también era una que había que descomponer en varias, entonces para no alargarlo tanto, ahí sí lo usás como un dato. Quizás si el ejercicio principal fuese, a ver, espera, quizás si el ejercicio principal fuese probar que si B es subconjunto de A, probar esto, por ejemplo, no, esto, la parte de acá de la intersección, como en realidad es el dual de esta otra, usar esa sería como usar la misma que estoy probando, ¿sí? Pero dentro del marco de un ejercicio más grande, como ese que me mencionas vos, ahí sí lo puedes usar como un resultado. Claro, pero no la dual. Claro, por eso. O sea, esta y esta se llaman duales porque en lógica, cuando uno cambia uní por uno o unión por intersección, esos se llaman duales. Entonces, cuando una es verdadera... igual está en el libro, ellos lo tuvieron que haber leído en el libro. Sí, bueno, lo pero menciona ya al principio. Digamos, como para En lógica mencionarlo. te hablo, ¿eh? Sí, sí, como para comentarlo acá. Si uno toma una proposición lógica y cambia el i por el o, y si hubiese una Universal y tautología, vacío sería acá. claro, si hubiese una tautología por una contradicción, que en conjunto sería cambiar unión por intersección y vacío por universal, si una proposición era verdadera, la otra que se llama dual también. Entonces, en realidad, si uno usa esta para probar esta, como son duales, entonces en realidad es como que estaría usando lo mismo que quiere probar, ¿sí? Ahora, en el marco de un ejercicio más grande, como ese que marcaba el compañero, que hay que probar otra cosa, si quieren se los muestro. No, para allá. Que es este de acá. En el marco de algo así más grande, hay un momento que en esto termina habiendo 3 demostraciones también, porque está esto implica esto, y esto implica esto, que a su vez como es una igualdad se abren 2. Y entonces en una de las ramas hay que usar lo que probamos recién. Y si no, ahí sí, probar todo eso adentro de esto otro queda muy, muy largo, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, si están en la duda si pueden usar o no algo sin probarlo, eso lo preguntan, ¿sí? Así no dejan sin demostrar algo que deberían demostrar o no pierden tiempo haciendo algo que sí deberían hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el marco de este, que es un ejercicio grande, lo pueden usar. Porque además esta no es la dual que yo estaba hablando recién. Bueno, no sé si se entendió la idea de lo que estaba diciendo. A ver, en el marco de la lógica es perfecto lo que dice el compañero. Una vez que uno lo probó, pasa a ser un teorema más que uno puede usar, ¿sí? Ahora, simplemente hay algunos detalles como ese que les marcaba recién, que en realidad, si uno usa algo para probar el dual, entonces en realidad está usando para demostrar algo lo mismo que quiere probar, ¿sí? Entonces hay que tener algunos cuidados en ese tipo de cosas. Pero bueno, ante la duda, en todo caso, lo charlamos. O sea, el compañero va a notar que B incluido en A, la unión es A, y vamos a suponer que en el parcial les toca demostrar que la intersección, bajo las mismas condiciones, o sea, que B está incluido en A, la intersección entre A y B es B, no pueden decir por qué y usar el dual, ¿está? Porque le estamos pidiendo en realidad probarlo. Pero bueno, porque el nada, dual entre sí los duales son equivalentes. Bueno, muy bien.
¿Qué más, niños? Quizás algo que no haya quedado claro de lo que estuvimos hablando, alguna otra cosa que no mencionamos. Por mi parte no quedaron dudas, así que nos vemos en la próxima clase. Bueno, habiendo visto esto, en realidad después, a los que aún no lo hayan visto, algunos probablemente ya lo vieron, faltaría que le echen un vistazo a alguna demostración con el conjunto potencia o O de las otras que estaban, que hay que claro, usar, o como las que están, que hay o que como las desarmar la hipótesis a veces para ver, no se puede usar tal cual está la hipótesis porque así como está no se puede reemplazar y entonces se les muestra cómo desarmarla, entre comillas, y usar eso. Cuando dice agrego la hipótesis, en vez de decir agrego la hipótesis con el cálculo auxiliar hecho. Sí, eso está en el mismo material que esto que estuvimos haciendo. Y después hay unos más adelante que tienen algunas particularidades que son... Uno con predicados. Claro, cuando uno tiene un producto cartesiano y el vacío mezclados, hay algunas particularidades que hay que tener cuidado y algunas particularidades del conjunto potencia, pero básicamente con esto que estuvimos viendo hoy ya tienen casi toda la unidad. Sería bueno, como charlamos siempre, que algunos estuvieron haciendo porque me estuvieron mostrando, pero que intenten plantear algunos y a ver cómo les sale. ¿Sí? Porque ya les digo, como les decimos siempre, una cosa es verlo del libro o verlo acá, y otra cosa es cuando uno lo tiene que hacer, va a reescribir. ¿Sí? Igualmente, si alguno quiere pasar mañana por el turno tarde, el lunes vamos a seguir charlando de esto, y después, por más que abra inducción, igual por supuesto pueden seguir preguntando sobre esto. Bueno, muy bien, niños. ¿Dudas? No, consulta nomás. Sí. ¿Cuándo abre la próxima unidad? Calculo que a mitad de la semana que viene. Perfecto. Yo ya estaría por hoy, ¿eh? Buenas noches. Bueno. Gracias Buenas por la noches, clase. buen fin de semana. Buenas noches, profe. Buenas noches, que tengan un buen fin de... Gracias, buen fin de semana para ustedes también. Buenas noches.